Buenos días, amados hermanos. Aquí estamos nuevamente con el programa Arregla tu vida con Dios. Y hoy ya llevamos el programa 619, 27 de febrero del 2024. Amados, contentos, como digo siempre, feliz de poder estar junto a ustedes, ¿verdad? Y ya es automático esto, como el Espíritu Santo te despierta, te levanta, ¿verdad? Te levantás con gozo, te levantás con alegría para poder servir al reino de Dios. Qué lindo, hermano, qué lindo cuando hacemos las cosas, ¿verdad? Con la ayuda del Espíritu Santo. No tenés cansancio, no estás cansado en nada. Cuando está el Espíritu Santo, tú te levantás con regocijo, te levantás contento, ¿verdad? Para poder buscar de Dios, para poder estar con tus hermanos, ¿sí? Doy gracias a Dios porque veo a mi hermana Mariana, gloria a Dios, y estoy viendo también a María Chaparro, gloria a Dios, qué lindo hermano, qué lindo cuando el Espíritu Santo te levanta en la madrugada para buscarlo, para buscar su rostro, ¿verdad? Y poder estar a las 5:30 de la mañana junto a todos ustedes, hermano, es un gozo, es un privilegio. Hermano, yo lo tomo como un privilegio, que no me lo merezco. Yo lo tomo como algo muy especial de Dios, levantarme temprano, hermano, cuando yo no me lo merezco, cuando yo estaba muerto en delitos y en pecado, en inmundicia. Yo no merezco estar acá. Pero lavado por la sangre de Cristo, nos redimió, nos compró, hermano, y cuando llega la hora, ya estás despierto, ya estás despierto. Qué lindo, hermano, qué lindo es eso, ¿verdad? Qué lindo es eso, que seas guiado por el Espíritu Santo. A todo lo que hagas y emprendas, sea todo guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y tú me podrás decir a mí, ¿verdad?, que el Espíritu Santo, Osquitar ya se va a trabajar. Bien, gloria a Dios. Un abrazo para Osquitar, que lo queremos mucho, para Vicky, y también a mi hermana Chaparro, que la veo allí. Gloria a Dios. Hermanos, es un gozo, ¿verdad? Cuando íbamos a trabajar nos levantábamos y decíamos, ¡ah! Tengo que ir a trabajar. Ya te levantabas como malhumorado, ¿verdad? Pero qué distinto es levantarte para servir a Dios, para servir a tus hermanos y para crecer. Porque uno cuando está hablando la palabra está creciendo uno mismo, ¿verdad? Yo a veces me siento a ver los programas que hacemos y yo digo, ¿y este pastor de dónde salió? Hermano, porque yo mismo no puedo creer las palabras que salen de mi boca por el Espíritu Santo. Entonces, hermano, nosotros debemos de gozarnos siempre, gozarnos siempre. Cuando estamos leyendo todo este Salmo 119, que ya entre un ratito vamos a llegar al 75, 119, 75, lo estamos desglosando día a día. ¡Qué enseñanza de Dios para nuestras vidas! ¿Cómo debemos de orar? ¿Cómo debemos de estar en su presencia? Buenos días, Rubén, buenos días. Un abrazo grande, Héctor. Gracias por estar. Nosotros estamos creciendo, ¿verdad? Estamos creciendo. Y ustedes crecen y yo crezco, escudriñando la palabra, escudriñando versículo por versículo, ¿verdad? Cuánta fe de aquellos salmistas, cuánta fe, cuántas dificultades, cuántas luchas pasaban los salmistas y nunca se quejaban. Al contrario, le daban gracias a Dios porque iban creciendo, ¿verdad? Y así debemos ser nosotros. Vienen los problemas, vienen las luchas, vienen las dificultades, ¿verdad? Y solamente, Señor, te doy gracias porque tú me formaste, como hablábamos ayer. Bendiciones, Rubén, bendiciones. Como hablábamos ayer, cuando tú pones a Dios en tu primer lugar y sabes que Dios está tratando contigo, está tratando contigo, está tratando conmigo,
está tratando con cada uno de nosotros, hermano, ¿verdad? Porque viene el arrebatamiento. Estamos a muy poquito tiempo del arrebatamiento. Y Dios no quiere que te pierdas. Dios no quiere que tú te quedes en la tierra, ¿verdad? Para sufrir. Entonces, tenemos que abrirle el corazón y escudriñar las Escrituras, hermanos, para ver cómo llegar a Dios. Para ver cómo llegar a Dios. He escuchado oraciones donde se le exige a Dios. ¿Cómo le vamos a exigir a Dios? He escuchado muchas oraciones así, donde se le exige a Dios. Hermanos, ¿cómo nosotros vamos a exigir al Rey de Reyes y Señor de Señores? No podemos exigirle. Tenemos que llegar a Dios por intermedio de la palabra, pero sin exigirle. Yo decreto, yo confirmo, yo declaro. ¿Dónde están las oraciones de aquellos santos hombres de Dios? Buen día, Tino, buen día, un abrazo. Buen día, Maxi Buso. ¡Ah! Dios te bendiga, voy a toda tu familia. Hermano, ¿me entienden lo que quiero decir? Hoy ha salido una ola de oraciones que no son bíblicas y te la hacen creer como que es del Espíritu Santo. Cuando nosotros leemos los salmos, ¿verdad? Cuando nosotros vamos al Maestro, a Jesús, ¿verdad? Cómo Jesús oraba al Padre, cómo los salmistas, cómo David oraba al Padre, cómo Ana oraba al Padre, ¿verdad? Nunca le exigieron, nunca le exigieron. Esas son oraciones mal hechas que a Dios no le agrada. Nunca podemos exigir al que hizo los cielos y la tierra, al que nos formó a nosotros. Somos barro, somos polvo. Tenemos un tesoro dentro nuestro, que es el Espíritu Santo. Un tesoro que está dentro nuestro. Hay que cuidar ese tesoro. Pero ¿cómo vos le vas a exigir al tesoro? ¿Cómo tú le vas a exigir al Espíritu Santo? Hoy hay un evangelio, hermano, de demanda. Ay, es tremendo. Pero cuando conocemos la palabra, hermanos, nosotros sabemos que tenemos que saber llegar al corazón de Dios. Pedimos y no recibimos. ¿Pero por qué no recibimos? Porque pedimos mal. Muchos para los deleites, otro exigiendo, otro decretando, otro yo confirmo. ¿Quién soy yo? Yo. ¿Se acuerdan del yo? ¿Se acuerdan? El yo. No, el yo no existe. Existe el gran yo soy, que yo me tengo que humillar delante de él. Entonces, por eso estamos enseñando a cómo orar, conforme a estos santos hombres de Dios, ¿verdad? ¿Cómo debemos acercarnos a Dios? Porque vamos a ir solamente a la palabra, no lo que yo pienso, sino que tenemos que orar en el Espíritu. Y estoy haciendo como una enseñanza, por eso estoy repitiendo varias palabras en varios días, para que quede grabado en nuestro espíritu. Dios es espíritu. La palabra es espíritu. Y la palabra va a nuestro espíritu. No va al razonamiento humano, no, va a nuestro espíritu, ¿verdad? Que es el que tiene que crecer. Cuando aceptamos a Cristo, nuestro espíritu está apagado dentro nuestro. La lámpara está apagada por el pecado. Acuérdense siempre que el espíritu que Dios puso en nosotros, no estoy hablando del Espíritu Santo, estoy hablando del espíritu que Él puso en nosotros, que somos alma, cuerpo y espíritu, ¿verdad? Ese espíritu, el pecado lo ahogaba, ¿verdad? Dentro nuestro, sentíamos un vacío dentro nuestro, porque el espíritu no podía actuar. Entonces, cuando yo acepto a Cristo, automáticamente la simiente de Satanás sale de mi cuerpo
y entra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que vivifica nuestro espíritu. Ahora, ¿cómo vivifica nuestro espíritu? Vivifica nuestro espíritu a través de la palabra, que es espíritu. Tú vas a orar, ¿verdad? Y vas a orar conforme a tus pensamientos. ¿Dios escucha esa oración? Yo te digo que no. Yo te digo que no. Porque tenemos que orar en el espíritu. ¿Qué significa orar en el espíritu? Orar por la palabra. Lo vengo hablando de hace 5 días para que nos quede bien claro. Yo no puedo orar por lo que yo pienso. Yo tengo que orar por la palabra. La palabra es espíritu y la palabra va a nuestro espíritu. Entonces de nuestro espíritu sale la espada de doble filo por nuestra boca. Cuando oramos, ¿comprende? Cuando vamos a reprender, cuando vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Siempre orando en el nombre de Jesús. Hay muchas oraciones de los cristianos que no van a Jesús. Y yo quiero que ustedes vean y escudriñen la palabra, ¿verdad? En todo el Nuevo Testamento, ¿sí? Que solamente se le ora al Padre en el nombre de Jesús. Hoy, hermanos, hay algo muy raro en todo esto, que no se va al nombre de Jesús. Hermanos, cuando vemos a aquellos hombres de Dios que Dios lo usó en grandes avivamientos, ellos, hermanos, iban al Padre en el nombre de Jesús. Ahora, nosotros tenemos que aprender que el único que murió y resucitó en la cruz del Calvario es Jesucristo. Entonces, Él dice que nosotros tenemos que ir en el nombre de Jesús. Si tú no honras al Hijo, como dice el Salmo 2, si tú no honras al Hijo, tú no honras al Padre. Entonces, el Padre lo que quiere es que honremos al Hijo, ¿verdad? Honremos a Jesús. Entonces, Dios estableció en la Biblia de ir en el nombre de Jesús al Padre. Ustedes vean las oraciones de Pablo, las oraciones de Pedro, las oraciones de Juan. A ver a quién van invocados. Cuando hacen ellos los saludos, ¿verdad? Los apóstoles hacen los saludos allí en las cartas. Fíjense en a quién van dirigidas. Entonces hoy hay un modernismo que salimos de lo que Dios estableció para llegar al Padre. Y en los salmos, Dios nos enseña llegar con un corazón contrito y humillado delante de Dios. Si tu corazón no está contrito y humillado, no esperes que Dios te conteste la oración. Hay una canción que dice, Dios no rechaza oración. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso no es bíblico, esa canción. Porque las oraciones, ¿verdad?, tienen que ser como Dios estableció en la palabra. Nos podemos acercar a Dios sin pedirle perdón. Imagínense ustedes, acercarse a Dios sin pedirle perdón. ¿Quiénes somos nosotros? Cuando Dios, nuestro Padre Celestial, vive en la hermosura de su santidad. Escuchen bien, en la hermosura de su santidad. Tú y yo podemos llegar a Dios sin pasar por nuestro abogado, que es Jesús, y pedirle perdón. Señor, perdóname. Perdóname por todo pecado oculto que pueda haber en mi corazón. Perdóname por todo pensamiento. Me quiero acercar a mi papá, que es santo, santo, santo. Lávame en tu sangre, límpiame. Permíteme llegar a la presencia de mi Padre. Hermano, si no pasamos por el filtro es Jesús, ¿verdad? ¿Cómo llegamos al Padre? Mira,
Hace unos años atrás, cuando empezó todo este modernismo, ¿verdad? Estoy hablando de 28 años atrás, 27 años atrás, se enseñaba, amado, que vos eras el hijo de tu padre, y como el hijo de tu padre, ¿sí? En tu casa, vos ibas a la heladera, ¿verdad? Y agarrabas lo que vos precisabas, te lo comías o te lo tomabas, y así teníamos que nosotros ser en el reino. ¡Qué atrevimiento! ¡Qué atrevimiento! ¡Qué atrevimiento! Estoy con hambre, voy a la heladera, veo que hay algo para comer, veo que hay leche, que hay algo, me doy media vuelta, papá, mamá, ¿puedo tomarme un vaso de leche? ¿Puedo tomar tal cosa? Pidiéndole permiso a los padres. Pero ellos te hicieron ver en tantos años que vos tenías que ser atrevido y tomar las cosas de Dios porque eras su hijo. No voy a dar nombre de pastores y cantantes que decían eso. Un atrevimiento, un atrevimiento. Hermano, cuando Isaías vio la gloria de Dios en el templo y vio aquellos serafines que volaban sobre donde estaba el Señor sentado, tenían 6 alas, con 2 se tapaban los ojos, reverencia pura, con 2 se tapaban los pies, humillación, y con 2 volaban, diciendo: Santo, 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 Jehová Dios de los ejércitos. Cuando vamos a Apocalipsis, encontramos lo mismo, amados hermanos. Y tú y yo fuimos sacados de la basura, fuimos sacados del pecado, de la inmundicia, no porque valiéramos algo, sino porque Dios nos tenía escogido y predestinado y ante la fundación del mundo. Ahora yo, porque Él puso en su corazón que tú fueras su hija o su hijo y yo fuera su hijo, ¿vamos a ser tan atrevidos de entrar en la presencia de Dios como que todo es nuestro? ¿No será que nos enseñaron que nuestro corazón fuera exaltado como el de Satanás? ¿Creernos igual que Dios? Por eso, hermano, hoy son pocos los que escudriñan la palabra. Por eso estamos como estamos. No tenemos paz, no tenemos gozo, hacemos todo a nuestra manera. Por eso tenemos que ir a los salmos, hermano. Tenemos que ir a los salmos. Creo que no saludé a mi cuñado Tino. Buen día, Tino. Un abrazo grande para ti, para mi hermana allí en la Argentina, para Juan Pablo y para toda la familia. Amén. Vamos a ir, ¿verdad?, al Salmo 119, 75. Venimos todos los días estudiando este salmo, ¿no? Dice: conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos. Conozco, Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad, mira esto, que conforme a tu fidelidad me afligiste. ¡Qué tremendo! El salmista, hemos leído, y ha pasado por todas unas situaciones, por el agua, por el fuego, ¿verdad? Ha sido probado, como tú, como yo. Pero mira con qué amor le habla al Padre Celestial. ¿Con qué amor? Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos. ¡Ay, Señor! ¿Por qué me pasa esto? ¿Pero por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Si yo voy a la iglesia, si yo diezmo, si yo ofrendo, ¿por qué me pasa esto? Hermano, los salmistas nunca le dijeron por qué, sino que sabían que estaban en el proceso de Dios. En el proceso. Cuando tú estás en el proceso de Dios, todo lo que se te venga, agradecerle a Dios y dale gracias. Y no aflojes en el camino.
¿Comprende? ¿Has orado de esta manera? ¿Has orado en esta manera? Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos. Padre, yo reconozco que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad, ¿qué dice él? Que cuando pases por el agua, yo estaré contigo. Que cuando pases por el fuego, yo estaré contigo. ¿Verdad? En tu fidelidad, tú prometiste estar siempre conmigo. Pero yo tengo que ser moldeado. Yo tengo que cambiar mi carácter. Yo tengo que cambiar mi manera de ser. Porque ahora ya no puedo vivir más con mis pensamientos. Ahora tengo que vivir en el Espíritu. Si yo vivo en el Espíritu, yo tengo que obedecer la palabra de Dios. Entonces, el salmista, hermano, la tenía tan clara, que era maravilloso. Buen día, Martincito, buen día. ¿Me explico lo que quiero decir? Dice, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos. Yo no sé lo que te puede estar pasando, lo que te ha pasado, pero levanta las manos al cielo. Señor, yo te doy gracias porque tus juicios son justos. Y adora a Dios. No pienses en el problema. No pienses en las dificultades. Pensá en aquel que te creó, aquel que creó el mundo. Que aquel, en un abrir y cerrar de ojo, te va a sacar, ¿verdad?, a victoria. Pero tú tienes que pasar ese proceso. Amén. Dios te bendiga, Martincito. Me explico, tú tienes que pasar el proceso. Hablábamos de Pedro, que los mismos padecimientos van pasando todos los hermanos en todo el mundo. ¿Cuál es el padecimiento? Que tenemos que pasar de muerte a vida. ¿Qué quiere decir de muerte a vida? De la carne a vivir en el espíritu. Undalaya, la bayanda, la basay. ¿Comprenden? Entonces nosotros tenemos que pasar por un proceso para dejar la sobra de la carne y vivir en la sobra del espíritu. Y eso la mayoría de la iglesia no lo entiende. No lo entiende. Y reniegan contra Dios. Reniegan por esta situación. Reniegan por la otra situación. Hermano, el salmista sabía que tenía que cambiar. Sabía que tenía que ser moldeado su carácter, su manera de ser. Y que Dios era el alfarero. Por eso en los salmos, ¿qué dice la palabra? Señor, vivifícame conforme a tu palabra. David le decía, Señor, lávame de mi maldad. Mi maldad siempre está delante mío. Lávame con hisopo, vivifícame conforme a tu palabra. ¿Comprende? Hay un proceso, hermano, un proceso que solo Dios lo hace. No lo podés hacer tú con tus pensamientos humanos. El proceso lo hace Dios para cambiarte de vivir en la carne para vivir en el espíritu. Y como dice Romanos 8, aquellos que viven en el espíritu ya no hay ley. ¿Entienden lo que quiero decir? Por eso tenemos que saber orar. Primero tenemos que derretirnos delante del Padre. Derretirnos. Señor, dame conocimiento. Dame sabiduría. Dame revelación de tu palabra. Hermanos, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos. Todo lo que me ha pasado a mí fueron cosas justas para que yo cambiara, para que yo te conociera. ¿Se acuerdan lo que dijo Job? Hermanos, que pasó una prueba horrible, horrible. No se le decíamos a nadie, ¿verdad? Pero termina diciendo, de oída te había oído. Ahora mis ojos te ven. Mis ojos espirituales te ven. De oída te había oído. ¿Cuántos cristianos están igual que Job? De oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Hermana y hermano amado, la Biblia manda que nosotros busquemos a Dios.
¿verdad? En la hermosura de su santidad. Y pedirle al Señor, Señor, sumérgeme en tu río. Sumérgeme en tu río, ¿verdad? Y allí en Juan 7 dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué son esos ríos de agua viva? Es la palabra de Dios. La palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Tú no te puedes estancar. Un agua estancada, hermano, ¿verdad? ¿Qué termina? Se termina pudriendo. En tu interior tienen que correr ríos de agua viva. El río de Dios tiene que fluir, 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 fluir. Cuando el río de Dios no fluye en tu vida, hermano, tú no estás viviendo en el Espíritu. Es doloroso lo que estoy diciendo, pero te lo tengo que enseñar, porque Cristo viene. El deseo de tu corazón es conocer a Dios. El deseo de tu corazón es que tú seas una antorcha de fuego. El deseo de tu corazón tiene que ser, Señor, permíteme ser esa luz, esa sal. Moldéame a tu imagen. Trabaja conmigo. ¿Comprendes lo que quiero decir? Mira lo que sigue diciendo. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. No dice Satanás. Todos le echamos la culpa a Satanás. Y no sabemos que estamos en un proceso de Dios para llegar al reino de los cielos. Te vuelvo a decir lo que siempre predico. Nada carnal puede entrar en el reino de los cielos. Nada carnal. Te digo otra cosa, que siempre lo enseño. Nada carnal puede producir algo espiritual. Hoy vemos show, vemos agites dentro de las iglesias. Nada de eso puede producir algo espiritual. Nada, hermano. Nada. Eso es carnal. Carnal. Ahora, lo espiritual sí produce en la carne. En lo espiritual vos recibís una sanidad. En lo espiritual vos recibís que Dios sana tu corazón. En lo espiritual Dios levanta un paralítico en la carne. La carne no puede producir nada espiritual. Nada. Pero lo espiritual produce en la carne. ¿Comprendes lo que quiero decir? El salmista lo sabía, hermano. El salmista lo sabía. Miren el 76. Sea ahora tu misericordia para consolarme. ¿Cómo estaría el salmista? ¿Verdad? ¿Cómo estaría? Pero ¿cómo le pide? ¿Cómo le ruega al Padre? Sea ahora tu misericordia, Padre, para consolarme. ¿Le pides así al Señor? Sea tu misericordia, Padre, para consolarme en este momento. Tú me afligiste, pero fueron justos tus juicios, Señor. Pero ahora, Señor, dependo de tu misericordia. Dependo de tu misericordia. Sea ahora tu misericordia para consolarme. El salmista dependía pura y exclusivamente de nuestro Padre Celestial. Tú y yo, ¿de qué debemos depender? ¿De fuerza humana? ¿Podemos llegar a Dios con fuerza humana? Yo te digo que no. Yo te digo que no. La fuerza humana se tiene que doblegar, se tiene que humillar ante Dios. Por eso Juan el Bautista decía, es necesario que yo mengüe, que la carne mengüe, para que Él crezca. ¿Qué dijo Jesús? El que no toma su cruz, ¿verdad? Y me sigue, no es digno de mí. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Ahora, ¿estamos tomando la cruz para luego vivir en el Espíritu?
O todavía estamos, ¿verdad? Como cuando matamos un animal y la sangre está así y la carne está así que se mueve, hay que dejarla orear. Porque cuando matas un animal están los nervios todavía en la carne y se mueve. Amados hermanos, así estamos muchos de nosotros. Así estamos muchos de nosotros. ¿Verdad? Que nosotros podamos entender que nada carnal puede entrar en el reino de los cielos, que tenemos que nacer de nuevo a través del Espíritu y del agua. Ahí en Jesús y Nicodemo, Juan 3, ¿verdad? Una cosa era ver el reino, tú aceptas a Jesús, ¿verdad? Como tu Salvador, empezás a ver el reino. Pero para entrar es distinto. Una cosa es ver y otra cosa es entrar, ¿verdad? Tenés que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. ¿Qué es el agua? La palabra y el Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos que vencer nuestro yo, nuestro ego, nuestro orgullo. ¿Dónde te lleva el orgullo? Al infierno. ¿Dónde te llega? ¿A dónde vas con el ego? Al infierno. Por eso tenés que tomar tu cruz y negarte a ti mismo. Negarte a ti mismo. Señor, hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. Jesús llegó un momento que dijo, Señor, si quieres, pasa esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estaba un momento Jesús de dolor, de sufrimiento. Sabía lo que le iba a pasar. Señor, si tú quieres, pasa de mí esta copa. Pasa de mí este problema. Pero que no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Y ahí fue a la cruz del Calvario, haciendo la voluntad del Padre. ¿Y tú y yo no vamos a hacer la voluntad del Padre? Escucha bien. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Venga a mí tus misericordias, para que viva. ¿Por qué vivimos? Por la misericordia de Dios. ¿Has orado así? Ahí, en el secreto de Dios, ¿le has pedido a Dios lo que dice la palabra? Venga a mí tus misericordias, para que viva. Yo vivo, Señor, por tu misericordia. Yo no vivo por mi sabiduría. Yo vivo por tus misericordias. Tus misericordias me vivifican. Tu misericordia me trae paz. Tu misericordia me trae consuelo. ¿Has orado así alguna vez? En tantas luchas que has tenido. Venga a mí tus misericordias para que viva. Nada en la carne. Todo depende de Dios. Porque tu ley es mi delicia. Porque tu ley es mi delicia. ¿Tú le hablas a Dios así? Señor, tu ley es mi delicia. Señor, en tu ley me deleito. Me apasiona tu ley. Qué hermosa es tu ley. ¿Tú oras así? ¿Tú oras así? Gracias, Señor, por este manual de vida, porque me lleva a la vida eterna. Algunos dicen, no vaya a la iglesia porque no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Hermano, cuando Dios pone su ley, es para darte la vida eterna. Por eso Jesús es la ley. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el verbo, es la palabra. Y yo tengo que caminar por el camino y salir del camino ancho. Hay cosas que tienen que morir en mí, como dijo Pablo. Muchas cosas que eran ganancia para mí, ahora las tengo como pérdida. Y tú tienes que tomar una decisión en tu vida, ¿verdad? Y decir, bueno, Señor, yo te voy a seguir. Pero te voy a seguir por intermedio de la palabra. Ayúdame, como dice el salmista. Otro salmo. Señor, ensancha mis pies
para no rebalar de la roca, ensancha mis pies. ¿Verdad? ¿Cómo tenemos que llegar a Dios? Tenemos que llegar contrito y humillado. No por lo que yo pienso, vuelvo a repetir, no por lo que yo pienso. Tiene que ser a través de la palabra. Yo debo llegar a Dios por intermedio de la palabra, hermano, y no lo que yo pienso. Lo que yo pienso es carnal. Por eso Dios dice en su palabra, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tú y yo tenemos que tener la mente de Cristo. Tú y yo tenemos que tener un lenguaje bíblico. El lenguaje bíblico tiene que salir de tu corazón y llegar a tu boca. Y cuando hablas, tienes que hablar, como dice la palabra, cuando se junten. Hablen con salmos y con himnos espirituales. Nos juntamos y empezamos a hablar de esto, de aquello, de lo otro. Hacemos un retiro espiritual para disfrutar nuestra carne. Y no para decir, Señor, hacemos este retiro en ayuno, en oración, buscando tu rostro, para que tú nos hables, para que tú nos cambies, para que tú nos transformes, para que tu espíritu nos vivifique. Mira, te voy a contar algo. Me gustan siempre los testimonios. Estábamos en la Asamblea de Dios con Juan Damota, donde yo comencé, y Juan nos manda al parador Taje, hermanos, nos manda una noche anterior, ¿verdad? Porque iba a ser un bautismo. Y él fue y nos dijo a todos, hermano, busquen un lugar descampado, busquen un lugar donde el agua no sea profunda, busquen un lugar donde sea arboleda y pidan permiso y cierren con una cuerda, todo ese espacio, ¿verdad? Y se iban a bautizar como 40 personas, hermano. Bueno, allá fuimos de noche, fuimos todos hombres, ¿verdad? Y unos se fueron a pescar, otros se fueron a bañarse, y 3 pasamos toda la noche orando. Y fuimos 20 y pico. No podíamos creer lo que veíamos. Fueron a disfrutar. Fueron a pasear. Y nosotros orábamos. Pusimos la cuerda, hermanos, ellos sí nos ayudaban a poner las cuerdas. Pero después se fueron. Y nosotros rodeábamos todo ese monte, orando, clamando, Señor, que mis hermanos cuando se bauticen sientan tu presencia, que tu gloria baje sobre aquellos que se van a bautizar. Señor, fortalécelos. Toda la noche pasamos orando. Ellos vinieron a las 6 de la mañana, algunos con algunos pescaditos, con caña de pescar. Y eso sucede en la iglesia hoy. Te estoy hablando 30 años atrás. Pero hoy, hermano, salen a pasear, a disfrutar la carne y la obra del Espíritu. Se va a hacer una vigilia. Están pensando a ver qué va a llevar fulano para comer, si lleva té, lleva café, lleva un mate. Nosotros no llevábamos nada. Y pasábamos orando toda la noche, llorando y gimiendo. ¿A quién le das disfrute? ¿A la carne o al espíritu? Mi reino no es comida ni bebida, dijo Jesús. Mi reino no es comida ni bebida. No está mal que lleven algo para comer. No está mal. Pero orá, tenés un tiempo para buscar de Dios. Aprovechalo. Si el lunes vas a tener que ir a trabajar, aprovechá para buscar de Dios ese momento, junto con los hermanos. Terminan de orar, bueno, bien, 3, 4 horas de corrido, 5 horas de corrido, 6 como orábamos nosotros. Y después tomás un té, tomás un mate, bien. Pero no, acá, ¿qué es lo que se va a llevar para comer? Los salmistas no hacían eso, hermano. Los salmistas no hacían eso.
Porque tu ley es mi delicia. Porque tu ley es mi delicia. Señor, tu palabra es dulce como la miel. Dame conocimiento, dame sabiduría, revélame tu palabra. Señor, tú le dijiste a Jeremías, clama a mí, y yo te mostraré grandes cosas y ocultas que aún tú no conoces. En el secreto de Dios, tú clamas, gimes, lloras, ora, ¿verdad? Y el Señor te empieza a revelar cosas. Y otros que no oran y nada, dicen, pero no, esto no es de Dios, y empiezan a criticar. Hermano, hermano, qué horrible, qué horrible. Aquellos que no buscan a Dios critican a aquellos que buscan de Dios. Esas son las cizañas que se crían con el trigo. Pero no mires la cizaña, tú sigue buscando a Dios, conforme a la palabra. No te detengas mirando la cizaña. Tú eres trigo, ¿comprendes? Dice que la cizaña es una planta que llega un momento que se enreda en el trigo, amados hermanos. Y nosotros no podemos permitir que la cizaña se enrede en nosotros. Mira, sean avergonzados los soberbios. Sean avergonzados los soberbios. Porque sin causa me han calumniado. Pero yo meditaré en tus mandamientos. ¿Te han calumniado? ¿Te han calumniado? ¿Han hablado mal de ti? ¿Te han hecho como un trapo un trapo para limpiar los pisos? ¿Te han pasado por el piso? Ay, hermano. Mira lo que dice. Sean avergonzados. Sean avergonzados. Oramos así. Señor, que todos aquellos que se levantan contra mí sean avergonzados para que te conozcan. Bendícelos, pero que sean avergonzados. Pero Señor, que sean salvos. Ten misericordia de ellos. ¿Comprenden? Sean avergonzados los soberbios. Sean avergonzados delante de ti, Padre, no delante de mí, delante de ti. Sean avergonzados. Porque sin causa me han calumniado. ¿Saben las veces que me han calumniado a mí, Dios mío? Dios mío. Hasta que aprendí que tenía que bendecirlos. Sí, que fueran avergonzados. Y que Dios los bendiciera. Y ahí vino la victoria para mí. ¿Sabe lo que vino ahí? Hermano, paz en mi corazón. Hoy disfruto del Señor. Hoy, por haber aprendido, ¿verdad?, a llevar a las personas que me calumnian a la presencia de Dios, que Dios los avergüence, pero que al mismo tiempo, ¿verdad?, los convenza de pecado y se rindan a los pies de Cristo. Hoy, hermanos, hoy tengo paz, pero me costó mucho aprender esto, por eso te lo enseño. Todo aquel que se levante contra ti, Señor, avergüénzalo, pero al mismo tiempo que se convierta a ti y que sea salvo. ¿Comprende lo que quiero decir? Dice, pero yo meditaré en tus mandamientos, meditaré, ¿verdad? Lo que estamos haciendo ahora, palabra por palabra, ¿verdad? Meditaré, ¿sí? No es una meditación satánica, meditaré en la palabra, palabra por palabra, coma por coma, punto por punto, tilde por tilde, cada algo significa algo, cada cosa significa algo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Meditar, escudriñar la palabra. Y al tiempo que estás escudriñando la palabra, te entra una fe, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Te entra una fe, hermano, tan grande, que cuando vienen las circunstancias, cuando vienen los problemas,
tú, hermano, estás afuera de los problemas, ¿verdad? Dios te dio pie de sierva para saltar por los obstáculos. ¿Entiendes? Por eso tienes que escudriñar. En la palabra hallamos la vida. En la palabra nosotros menguamos cada día para que Él crezca en nosotros. Por eso hay que escudriñar la palabra. Mira, te cuento, hace unos 6 años atrás, muchos saben esto porque yo ya lo he contado acá, un día tengo una visión donde yo no sabía lo que iba a suceder ese día, pero Dios sí. Y en esa visión, el pastor me dice, Julio, hoy tenés que predicar allá en la iglesia. Sí, pastor, no hay problema ninguno. Todo estoy hablando una visión que tuve. En esa misma visión me encuentro frente a la iglesia. Frente a la iglesia. Entro, la señora, el pastor me dice, ¿y vos qué haces aquí? Así me trató. Iba justo a subir a la plataforma. Cuando voy a subir me para y me dice, ¿y vos qué haces aquí? Fíjense en cómo Dios revela, cómo Dios muestra, ¿verdad? Subo, y yo le digo, hable con el pastor, porque él fue el que me invitó. Yo no tengo nada que ver. Y la ladeé. Subí al púlpito, hacia la plataforma, y cuando subo y miro, era un campo. La plataforma era la iglesia, pero era un campo. Y en el campo, todos arrecostados, sentados. Y todos eran conocidos. Esa era la más tristeza. Yo no sabía por qué Dios me mostraba eso. No lo sabía. Y veía de todas las denominaciones a los hermanos que uno conoce. Y yo miro y no entendía nada, porque no era la iglesia. Era la iglesia, sí, pero no era el cuerpo físico de la iglesia, o sea, la casa de oración. Entonces, cuando abro la Biblia, el Señor me habla y me señala con el dedo de él así. Ninguno lee la palabra ni la escudriña. Qué dolor. Eran hermanos todos conocidos, de todas las denominaciones. No se lee la palabra. No se escudriña la palabra. Cuando no se escudriña la palabra, cuando no le dedicamos tiempo a Dios, a conocer a Dios, cuál es su voluntad, hermano, vienen vientos de doctrina y te llevan de un lado a otro, hermano, porque es lo que dice la palabra. Dice que habrá gomezón de oír y se amontonarán doctrinas de demonios, engañando aún a los escogidos. ¿Por qué engañan a los escogidos? Porque no escudriñan la palabra. No escudriñan la palabra. ¿Comprende lo que quiero decir? Es tremendo. Pero cuando vos estás metido en la palabra, hermano, orando, pidiéndole a Dios que te dé espíritu de discernimiento, ya cuando están hablando en una prédica o están cantando, ya el espíritu te está revelando que Él no está allí. Te lo está revelando. Como cuando vino el chino acá al Uruguay, ahí en el Palacio Peñarol, el chino entra, ¿verdad? El hermano, alto, grandote, flaco, y sube a la plataforma y dice, el Señor me muestra que en Uruguay no hay oración. Lo primero que dijo, no vino y saludó a cada uno, ni agradeció por estar en el Uruguay, no, dijo lo que Dios le puso en el corazón en ese momento. Dijo, hermano, Dios me acaba de mostrar que acá no hay oración, en Uruguay no hay oración. Y dijo, yo oro 7 horas por día todos los días. Hermano, cuando ese hombre de Dios empezó a ministrar, aquel Palacio Peñarol estaba lleno. Eran multitudes que caían endemoniados.
endemoniados. Y eran hermanos de las iglesias, no era gente de afuera. Fue tremendo. Ese chino iba caminando por 18 de julio, junto con los hermanos de la iglesia que lo trajeron, hermano, y los hombres y mujeres se le paraban al frente y dice, ¿a qué viniste al Uruguay? Y caían endemoniados en la calle. Él no les hablaba. La presencia de Dios, ¿verdad? Caían endemoniados y tenían que hacer liberación ahí en las veredas, en la calle, en pleno 18 de julio. Por eso, hermano, dice acá, pero yo meditaré en tus mandamientos. Dedicaré tiempo a buscarte. Dedicaré tiempo a conocerte. Dedicaré tiempo en la oración. Porque no podemos leer si no oramos. Señor, quiero escudriñar la palabra. Señor, ábreme el corazón al entendimiento. Abre mis oídos espirituales. Abre mis ojos espirituales. Y Señor, me quiero meter en el río de ti. Ayúdame a navegar en el río. Esto es el río. La palabra es el río, hermano. Pero tenemos que entrar orando. Una pastora, ¿sabe lo que me dijo una vez? Qué dolor me causó, porque vino de una pastora. Y una pastora muy reconocida acá en la ciudad de Las Piedras. Tomasino, yo quiero hablar contigo, dice. Digo, sí, hermana. Dice, tú te metes en el río y vas a tener muchos problemas. Nosotros acá en esta iglesia andamos en la orilla para no tener problemas. Qué dolor. Cuando vine y le conté a la sierva, qué dolor. Algunos caminan para no tener problemas. Nunca van a conocer a Dios. Nunca van a conocer la voluntad de Dios. Qué dolor, hermano, que una pastora te diga eso. Vas a tener muchos problemas porque vos te metes en el río, en las profundidades, ¿verdad? Y yo salía de 40 días de ayuno. Y decirme, gloria a Dios, hermano, que gloria a Dios, estamos orando por ti, que Dios te fortaleciera, papá. No, me dijo, no. Vas a tener muchos problemas porque te metes en el río de Dios. A mí no me importan los problemas. No me importan los problemas. Lo que yo quiero es hacer la voluntad de Dios y enseñar la verdadera palabra de Dios. Claro que tuve problemas. Ella tenía razón. Claro que sí. Pero a mí no me importó. Y no me importa hasta el día de hoy. Yo lo que quiero es hacer la voluntad de Dios. Y tú tienes que hacer la voluntad de Dios. Metete en el río. Metete en el río. 1000 codos el agua en los tobillos. 1000 codos el agua en las rodillas. 1000 codos, ¿verdad? El agua en la cintura. Y 1000 codos y tú ves que nadar en el río. No te quedes con el agua en la cintura. No te quedes con el agua en los tobillos. Sigue avanzando. Sigue avanzando en este río de Dios. Urabalaya, la bayanda, la basay. Avanza, hermano, no te quedes. No te quedes. Levántate y resplandece. Porque ha llegado tu luz. Pero levántate. Haz la voluntad de Dios. Buscarme y viviréis. Ah, no, pero si me meto en el río voy a tener problemas. Hermano, hermano. Que salga de la boca de una pastora eso. No, hermano. No, no. Conforme son las cabezas, es el cuerpo. Que Dios nos ayude. Pero yo meditaré en tus mandamientos. Vuélvanse a mí los que te temen. Señor, aquellos que son espirituales, aquellos que son hijos tuyos, que buscan tu voluntad, que ellos se vuelvan a mí. Mirá el desierto que había pasado. El salmista, todos se le habían apartado, ¿verdad? Pero él le pide a Dios, ¿sí?, que aquellos que le temen a Dios se acerquen a él, al salmista. Mira lo que dice. Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Yo no quiero caminar más con la cizaña. Yo quiero caminar con tus hijos, Señor.
con aquellos que te temen, hablar de igual a igual, hablar en el espíritu. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo acá el salmista. Señor, que yo pueda llegar a aquellos que son espirituales, aquellos que te temen, que podamos tener una conversación en el espíritu. ¿Le pides a Dios que Dios te haga llegar a aquellos que le temen a Dios? Tendremos que saber orar, hermanos. Por eso esta lección que estamos dando, ¿verdad? Y estamos en el programa 619, y creo que arrancamos en el 613, solamente hablando del Salmo 119, pero todavía me falta un montón para seguir hablando. Tenemos que escudriñar. No ir y orar y leemos la palabra y nos vamos. No. Mira, yo tenía un hermano armenio que estaba en Dios Pentecostal conmigo. Ese hermano era precioso. La señora de él, divina, divina. No podían tener hijos. Y fueron y adoptaron un hijo. Un amor con ese hijo, ustedes no se imaginan. Antonio. Creo que era Antonio el nombre de él. Y ustedes saben que el hijo, cuando creció deforme y no podía caminar. Ustedes saben que ese padre lo llevaba en los brazos a la iglesia todos los días. Esa madre lo cuidaba como que había salido del vientre de ella. Un amor maravilloso. Y un día fuimos a la casa de ella y de él, ¿verdad? Allí en 8 de octubre. Y me dice ella, hermano, a esta hora usted no vaya. No vengan, porque es la hora de mi oración. Miren qué tremendo, qué divino. Es la hora de mi oración. Desconecto el teléfono y corto la llave del timbre, tranco la puerta y estoy pura y exclusivamente para Dios. Pura y exclusivamente para Dios. ¿Verdad? Y en la mañana temprano hacía exactamente lo mismo. Cortaba el teléfono, no había celular en aquel tiempo, era el teléfono, lo cortaba el timbre y allí se metía a navegar en el río de Dios. Unos hermanos divinos, unos hermanos, ¿verdad?, con temor a Dios, ¿verdad? Teníamos otro hermano, Segovia. Ustedes saben que cuando yo empiezo en Dios Pentecostal, ahí en Lorenzo Carnelli, 1070, a 2 cuadras de Canal 10, 1 cuadra y media Canal 10, había un muchacho que siempre estaba sobre la derecha y adelante. Ay, hermano, aquello era gloria a Dios, aleluya, y ¡pa! Y yo decía, qué divino, cómo lo adora Dios en el espíritu. Pero siempre hay hermanos que no les gusta que vos digas gloria a Dios, aleluya, siempre hay cizaña. A este muchacho no le importaba la cizaña. Iban a hablar con el pastor para que no gritara esto y lo otro. Y el pastor dijo, yo no le puedo hacer nada, él está buscando de Dios. Entonces un día, muy campechano él, le digo, Segovia, ¿te puedo hacer una pregunta? Me dice, sí, ¿por qué adorás a Dios de esta manera? Porque a mí me gustaría adorar a Dios como vos lo adorás, pero no puedo. Dice, porque a vos no te pasó lo que me pasó a mí. Los médicos me desahuciaron con cáncer. Y tenía 30 años más o menos cuando yo hablé con él. Me desahuciaron por cáncer.
y fueron de la iglesia y oraron por mí. ¿Cómo no voy a agradecer a Dios? ¿Cómo no voy a adorar a Dios? Ustedes saben que íbamos a la playa Ramírez a hacer los bautismos de agua. Y él agarraba y se acercaba al mar y le decía, ja, papá dijo que hasta acá y vos de acá no podés salir. Dios te dio una orden. Y yo lo miraba diciendo eso, pero qué tremendo. Le hablaba al mar y agradecía a Dios que le había puesto límites. ¿Tú has hecho eso alguna vez? Tenemos que estar en un cáncer terminal para luego adorar a Dios. ¿Entiende lo que quiero decir? El salmista adoraba a Dios. Este hermano adoraba a Dios de una manera especial. De una manera especial. Yo quedé sin habla cuando él me dijo eso. Sin habla. Conozco otro hermano que ora de la misma manera y Dios lo ha arrebatado al cielo. Y Dios le ha mostrado visiones y Dios le ha hablado. Pero todos lo critican, no todos, pero la mayoría, porque adora a Dios de esa manera. Qué tremendo, hermano. Que tú y yo aprendamos a vivir en el Espíritu. ¿Comprende lo que quiero decir? A vivir en el Espíritu. A eso nos llamó Dios. Por eso tenemos que deshacerla sobre la carne. A vivir en el Espíritu. Que Dios nos dé esa capacidad de meternos en el río de Dios y orar conforme a la palabra de Dios. No ores conforme a tus pensamientos. Dios es espíritu, la palabra es espíritu y Dios te manda a orar en el espíritu. Que Dios los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Juan Santillana, no sé quién es, pero un abrazo grande, que Dios te bendiga grandemente. Allí vemos a Mari Jubi, la sierva que no estuvo para cantar hoy, pero está allí en el programa. Bueno, a todos ustedes, hermanos, un abrazo grande. Gracias por estar, gracias por compartir, ¿verdad?, todos estos programas, porque juntos estamos saliendo a los 5 continentes. Que Dios los bendiga y la paz de Dios con ustedes.